Muy bien, estimados alumnos. Ahora vamos a ver lo que son los vasos sanguíneos, el sistema circulatorio, específicamente la circulación mayor. Bien, como habíamos mencionado, entonces un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que forma parte del aparato circulatorio que lleva sangre y por lo tanto va a transportar nutrientes, oxígeno y también sustancias de desecho. Vamos directamente a lo que nos interesa. Existen cinco tipos de vasos sanguíneos. Arterias, que vienen a ser las ramas de la aorta, básicamente. Cada rama de la aorta se divide en arteriolas, donde hay estos esfínteres precapilares. Estas arteriolas a su vez se dividen en metaarteriolas, no está acá, pero se los estoy diciendo. Luego se dividen estas en capilares y estos capilares, esta red de capilares, luego al dejar la sangre, al dejar el oxígeno, recogen ya sangre desoxigenada a través de vénulas y luego a través de venas más grandes. Diferencias histológicas entre arterias y venas, pues las arterias son más gruesas, tienen fibras elásticas eh, más resistentes, ¿sí? Manejan más presión, en cambio las venas manejan más volumen. Las venas pueden llenarse más de volumen, pero tienen poca fuerza, en cambio las arterias al revés tienen más fuerza y poco volumen. Bien. Disculpen, creo que tenemos problemas de conexión. Bien, entonces habíamos hablado de las arterias, luego la división en arteriolas, vean estos acá, estas zonas de acá son los esfínteres precapilares, así se llaman, como les había mencionado en la clase anterior, estos esfínteres se cierran y pueden impedir que la sangre llegue desde las arterias hacia la red capilar. Esto se llama vasoconstricción. Por eso, si, insisto, si el ejemplo más claro es que una persona se está muriendo desangrada, a mí no me interesa que esa persona tenga sangre en la piel. Por lo tanto, se cierran estos esfínteres y la sangre se queda en el riñón, se queda en el hígado, se queda en el corazón, se queda en el cerebro. Pero estos vasos de la piel, estos capilares de la piel se quedan sin sangre y por eso es una forma de regular el, la circulación en un estado de shock, así se llama. Bien, las vénulas entonces recogen la sangre, los capilares, cuando las vénulas se van uniendo, van formando las venas y poseen las mismas capas que las venas, una túnica externa, adventicia, la capa media y la íntima o endotelio. Por acá tenemos esto que nos estábamos saltando, entonces aquí tenemos las capas de los vasos sanguíneos, tanto de arterias como venas, vemos un tejido conectivo que las rodea, ¿sí? Luego tenemos un músculo liso, acuérdense, si hablo yo de músculo liso, estoy hablando que es músculo involuntario, a diferencia del músculo estriado, eso lo habíamos visto en la unidad pasada. Y por último, una capa que recubre, que está en contacto directo con la sangre, que se llama endotelio. Muy importante que observen la diferencia entre una arteria y una vena, que la arteria, miren, el músculo liso de la arteria es mucho más grueso, en primer lugar, comparado con el de la vena, y que el endotelio de la vena posee válvulas. Y esto es obvio porque la vena va a llevar la sangre hacia la aurícula derecha. La vena sigue una dirección ascendente. En cambio, las arterias siguen una dirección descendente. Esta dirección ascendente de la sangre desde las venas hasta el corazón, tiene que vencer la gravedad. Por eso es que la sangre podría regresar tranquilamente y eso no ser natural. Para eso existen estas válvulas, para que la sangre no regrese. De hecho, si me permiten explicarles, para que quede claro esto, el ejemplo más evidente es el de las varices. Imaginemos que esta sea una vena del miembro inferior, que sea una vena de la pierna y que por algún motivo
digamos que uno está parado mucho tiempo o que tiene sobrepeso, tiene obesidad, que no hace ejercicio y la sangre se queda estancada. ¿Qué va a pasar? Que estas válvulas de acá se malogran y se vuelven incompetentes. Y la sangre, que normalmente va desde la pierna hacia el corazón en este sentido, subiendo, de pronto como las válvulas ya no funcionan, la sangre va a regresar. La sangre regresa por todas las piernas y si esta es tu pierna, la sangre en las venas se va a quedar acumulada, ya no va a subir al corazón y tus venas se van a formar así todas tortuosas, y eso son lo que llamamos nosotros las famosas varices. Las varices no son una enfermedad, son una manifestación de que estas válvulas se han malogrado. ¿Ya? Entonces, eso para que quede claro cómo funcionan las venas. Bien, dentro de las principales arterias del cuerpo, vamos a estudiar a la más famosa, a la arteria aorta. Quiero que se fijen ustedes, esto es algo que ya ustedes saben. Recuerden que la aorta sale del ventrículo izquierdo y ni bien sale ni bien nace del ventrículo izquierdo, nos da dos ramas, las arterias coronarias. ¿Por qué coronarias? Porque van como una corona rodeando al corazón. Tenemos coronaria derecha y coronaria izquierda. Luego, la aorta tiene tres partes, una aorta ascendente, un callado o arco aórtico, callado, ¿por qué callado? Creo que lo habíamos visto también en en la unidad pasada, porque tiene forma de bastón, como el bastón de los judíos, el bastón hebreo. Entonces, eso se le dice, el sinónimo de bastón es callado, ¿no? Ahí tienes el callado aórtico y luego tienes una aorta descendente. Esas son las tres ramas, las tres partes de la aorta. Ascendente, el callado o arco aórtico y la aorta descendente. De la aorta ascendente ya sabes que sus ramas son las coronarias derecha y la coronaria izquierda. Pero ahora toca que sepas del callado aórtico cómo es la distribución de sus ramas. Miren, es bastante fácil. Ni bien empieza el callado aórtico, te encuentras con este gran tronco y se llama tronco brachiocefálico. ¿Por qué brachiocefálico? Brachio de brazo, cefálico de cabeza. Es decir, de aquí, de este tronco, van a nacer arterias que van a ir a los brazos y a la cabeza. ¿Qué es lo primero que encuentro para iniciar el brazo? La clavícula. Por eso es que la primera rama de este tronco brachiocefálico es la arteria subclavia derecha. Ojo, solo estoy hablando del lado derecho aquí. Y de este tronco brachiocefálico, la otra rama que viene por acá, insisto, brachio, brazo, por lo tanto acá ya tengo la subclavia derecha. Cefálico, tronco brachiocefálico, algo que me lleve a la cabeza, algo que me lleve la sangre a la cabeza y a la cara, la arteria carótida común derecha. Y ahí hemos acabado. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos en el callado aórtico, nos encontramos ahora, ya tenemos todo el lado derecho irrigado. El lado derecho de nuestro cuerpo ya está irrigado, de nuestra cara ya está irrigada, carótida derecha, subclavia derecha, ramas del tronco brachiocefálico. Pero del lado izquierdo tenemos las ramas ya independientes. Es decir, lo primero que nos encontramos aquí es la arteria que va a irrigar a la cara y a la cabeza y al cráneo del lado izquierdo. Es la arteria carótida común izquierda. Aquí en el lado izquierdo, por favor, no existe tronco. Por eso es solo tronco brachiocefálico, porque del tronco brachiocefálico salen la subclavia derecha y la carótida común derecha. En el lado izquierdo, de la aorta nacen directamente la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda del callado aórtico de forma directa. Y esas son las ramas del callado aórtico, nada más. Y acá tenemos lo que les había mencionado, tronco brachiocefálico, del tronco brachiocefálico las ramas, subclavia derecha, como arteria carótida común derecha. Luego del callado aórtico, la siguiente rama es la arteria carótida común izquierda
y la subclavia izquierda. Y eso sería todo. Pregunta de examen, por favor. Les voy a preguntar esto el día del examen. Las ramas del callado aórtico. Y espero que en vuestro video también lo estén colocando. Entonces, yo tengo en la cabeza y en el cuello y en la cara, tengo arterias que van a nacer de esta carótida común. Esta es la carótida común derecha. De la carótida común derecha, yo voy a tener a su vez, esta es la arteria carótida común, se entiende, ¿no es cierto? Si este es el lado derecho, yo estoy viendo acá mi tronco brachiocefálico, mi arteria subclavia y esta es mi arteria carótida común. La arteria carótida común se va a dividir, a su vez, en dos. Una rama que se va a ir adentro del cerebro, y si yo hablo de que se va adentro, esta será la arteria carótida interna y una rama que se va afuera, a irrigar toda la cara, todo el cráneo por afuera, y esa será la arteria carótida externa. Entonces, la arteria carótida común tiene a su vez dos ramas, la arteria carótida interna, que se va a encargar de irrigar a todo el cerebro, y la arteria carótida externa, que se va a encargar de irrigar al cráneo y a la cara. Tiene sus ramas, la arteria carótida externa, la rama maxilar, la rama facial, la rama lingual, la rama superficial temporal, etcétera. La carótida interna tiene ramas en el cerebro, formando una red de arterias en el cerebro mismo llamada polígono de Willis. Y eso sería todo en cuanto a las arterias del cuello. Bien, las arterias del tórax y del abdomen. De las arterias del tórax y del abdomen tenemos que remitirnos otra vez a la aorta. Entonces, de la aorta, acá con sus válvulas semilunares, teníamos, si ustedes me acompañan cuando ven este video, por favor, cuando estén viendo este video, tenemos acá aorta ascendente con sus ramas coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda. Luego tienes el callado y acá vas a tener tu primera rama, que es el tronco brachiocefálico. Si tú me sigues por acá, me sigues, del tronco brachiocefálico nace la arteria subclavia. Y acá yo te voy diciendo algo en este momento, me estoy adelantando un poco. De esta arteria subclavia, cuando pasa la clavícula, imaginemos que por aquí va a estar tu clavícula. Lo siento. Que por aquí va a estar tu clavícula. Todo esto es tu clavícula. Acá con tu acromion, acá el acromion del omóplato, pero esta es la cara acromial de la clavícula. Todo esto es la clavícula. Una vez que la arteria subclavia pasa la clavícula, ya no se llama subclavia. Esta arteria de acá ya no se llama subclavia. Si está en la axila, se va a llamar arteria axilar. Entonces ya les voy diciendo. Por eso se llama tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico da la rama hacia el brazo, braquio, a través de la subclavia, que luego se convierte en axilar. Y síganme, a ver, ya hagamos este ejercicio. Síganme, si esta arteria axilar sigue su camino por el brazo, se va a convertir en arteria braquial, llamada también arteria humeral. Y luego va a dar ramas radial y cubital. Bueno, me estaba desviando un momento, pero era para que lo comprendan. Arteria subclavia del tronco brachiocefálico, arteria carótida común, y si yo me voy a la cara, yo quiero irrigar el cerebro, carótida interna, me tengo que meter adentro del cerebro, carótida interna, y por aquí carótida externa. Luego tengo ramas del callado aórtico, ya ramas independientes, carótida común izquierda, carótida externa izquierda, carótida interna izquierda, y luego tengo la arteria subclavia izquierda, que hace el mismo recorrido que ya les había explicado. Luego yo tengo la aorta descendente, y de la aorta descendente voy a tener ramas que van a irrigar al tórax, a la pared del tórax y a los bronquios, y voy a tener luego, cuando pasa la aorta torácica
a través del hiato aórtico del diafragma, ya voy a tener lo que se llama la aorta abdominal. La aorta abdominal. Todo esto es la aorta abdominal. Entonces, yo acá voy a tener ramas de esta aorta torácica. Vamos a ver en un momento qué ramas nos da, en un dibujo más específico, pero de esta aorta abdominal yo voy a tener ramas, voy a tener un tronco celíaco, les estoy mencionando las principales, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Eso es lo que quiero que aprendan, de esos tres troncos principales de la arteria aorta abdominal. Fíjense que también da ramas para los riñones, son las arterias renales. Pero más importante aún, que esta aorta, perdón, va a terminar bifurcada a nivel de L4, de la cuarta vértebra lumbar, se va a bifurcar en dos, en las dos arterias ilíacas comunes, que como les dije también la clase pasada, se van a dividir en arteria ilíaca externa, que va hacia la pierna, hacia el muslo, y una arteria ilíaca interna que va a irrigar a todos los órganos de la pelvis. Bien, entonces lo que estábamos mencionando aquí, yo tengo la arteria aorta abdominal con las arterias prénicas que van hacia el diafragma, también llamadas diafragmáticas inferiores. Voy a tener aquí el primer tronco importante, el tronco celíaco, con sus respectivas ramas, la arteria gástrica izquierda, la hepática común, arteria gástrica izquierda, arteria hepática común, y esta arteria de acá que a ustedes les debe sonar, que es toda tortuosa, que habíamos mencionado algo en cuando hablamos de circulación portal en cuanto a venas, tiene el mismo nombre, la arteria esplénica. Estas tres forman el tronco o son ramas del tronco celíaco. 1 centímetro más abajo ya tenemos a la arteria mesentérica superior. Previamente, acá yo vean ustedes, tengo la arteria suprarrenal que irriga estas glándulas suprarrenales, que son glándulas que están arriba de los riñones, que se encargan de controlar tu respuesta ante el miedo, ante el estrés. Esas glándulas producen adrenalina, por ejemplo. Tienes luego las arterias renales por acá, pero lo más importante es este segundo tronco, la arteria mesentérica superior. Luego tienes este tronco de acá, que es la arteria mesentérica inferior, y vean ustedes cómo la aorta abdominal termina bifurcándose en arteria ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, y estas arterias ilíacas a su vez, esta arteria ilíaca común se divide en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Recuerden que la arteria ilíaca externa se va a continuar por el muslo. Eso por favor, grabarlo. Me había aventurado a hablarles de arterias del miembro superior y del miembro inferior. Y del miembro superior, pues recordarles lo siguiente. Recuerden que teníamos aquí la arteria subclavia, que luego de pasar por la clavícula va a llamarse arteria axilar. Y luego de ser la arteria axilar, cuando pasa por aquí, por el redondo mayor, por el músculo bíceps, por el inicio del músculo bíceps, ya el nombre va a cambiar y va a ser arteria braquial o arteria humeral. Y acá lo tenemos, arteria axilar, luego pasa a través, ya con el inicio del músculo bíceps y del redondo mayor, pues vamos a tener la arteria braquial o arteria humeral, que va a tener dos ramas. Cuando pasa por esta fosa cubital, vamos a ver en un momento, tranquilos, se va a dividir en arteria radial y en arteria cubital. Y estas dos arterias, la radial y la cubital, se anastomosan, se unen en la mano en los arcos palmares, superficial y profundo. Y así se irriga, le da sangre arterial a todo tu miembro superior. Del miembro inferior ocurre algo parecido. Recuerden que aquí teníamos la aorta abdominal, que se divide en ilíaca común. Del ilíaca común se divide en ilíaca interna e ilíaca externa. Y espero que ustedes se acuerden que aquí teníamos un ligamento que iba de la sínfisis del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior.
y ese ligamento era el ligamento inguinal. Cuando la arteria ilíaca pasa por debajo de este ligamento inguinal, se va a llamar arteria femoral común. Y esta arteria femoral común evidentemente va a irrigar a todo el muslo, a toda la región del muslo, a todo el fémur, a toda la región del fémur, por eso se llama femoral común. Tiene ramas, por supuesto. Tiene una rama que es la arteria femoral profunda, que se va a doblar por acá, pero esta femoral común sigue su camino. La arteria femoral profunda y una arteria circunfleja que van a irrigar a todo el muslo, a la cabeza del fémur, va a irrigar a todo el muslo. Pero esta arteria femoral común sigue su camino y luego ingresa a la zona poplítea. Acuérdense que por la parte de atrás había un triángulo y era el triángulo poplíteo y en ese hueco poplíteo cambia de nombre y se llama arteria poplítea. ¿Para qué? Para que luego nos dé dos ramas. Mejor dicho, para que nos dé, sí, efectivamente, perdón, dos ramas, una arteria tibial anterior, una arteria tibial posterior. Continúa, que es continuación de la arteria poplítea. Esto lo vamos a ver en otro gráfico más interesante. De allí yo tengo que la arteria tibial anterior, si yo sigo por el músculo tibial anterior, acuérdense que era el músculo que levantaba, que hacía la dorsiflexión que les pregunté en el examen, este músculo tibial anterior acompaña a la arteria tibial anterior y va a formar este arco dorsal, este arco del pie, dorsal del pie. Y la arteria tibial posterior va a unir, también va a dar ramas para formar este arco. Les mencionaba esto porque luego de que la arteria tibial anterior pasa entre los dos maleolos, entre el maleolo interno y el maleolo externo, se convierte o toma el nombre de arteria pedia, por lo que acá también puedes palpar el pulso y eso se llama pulso pedio. De las venas, hasta ahora como han visto, no es nada complicado. Yo les voy a dar más detalles para que quede completamente plasmada esta lección, pero de las venas de la cabeza y del cuello y del tronco y de los miembros superiores e inferiores es básicamente lo mismo con algunas excepciones muy particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos que a la aurícula derecha le va a llegar sangre, hemos dicho, de la vena cava inferior. Perfecto. Que va a recoger sangre de todo el cuerpo inferior, se entiende del diafragma para abajo. A la aurícula derecha le va a llegar sangre de la vena cava superior, que se entiende va a recoger sangre de todo lo que es del diafragma para arriba. Vena cava superior. Lo tienes acá. Y del seno coronario, que está por acá atrás. De allí también, del seno coronario, desemboca la sangre desoxigenada a la aurícula derecha. Ahora, acá superior, esta vena cava superior, a su vez va a estar formada por dos ramas importantes. Y se las señalo aquí y esto es por favor lo que quiero que entiendan, que presten atención y que no se confundan. Cuando hablamos de venas, estamos hablando de que la vena cava superior está formada por la vena brachiocefálica derecha, esta de acá, y la vena brachiocefálica izquierda. Acá le ponen en este gráfico inominada. Olvídense. Repito, la vena cava superior está formada por una vena brachiocefálica derecha, brachiocefálica nuevamente, brazo y cabeza, y una brachiocefálica izquierda. No se confundan en las arterias, cuando hablábamos de la aorta, cuando estábamos hablando de la aorta, acuérdense que teníamos un tronco brachiocefálico que daba ramas a la parte derecha. Tenías tu subclavia derecha y tenías tu carótida común derecha. Y luego, independientemente, y creo que las podemos ver acá, las voy a señalar,
Acá este era tu tronco brachiocefálico. Y luego, independientemente de la aorta, del callado aórtico, nacía tu carótida común izquierda y tu subclavia izquierda. Pero en las venas ya no, esto se acabó. En las venas, la vena cava superior, que recolecta sangre de toda la parte superior del cuerpo, recoge o está formada por el tronco brachiocefálico derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo. Bien, el resto cae por su propio peso. ¿Por qué? Del tronco brachiocefálico derecho va a estar formado por arteria subclavia, perdón, discúlpenme, de la vena brachiocefálica derecha, rebobinando, la vena brachiocefálica derecha va a estar formada por la vena subclavia y la vena yugular interna y externa derechas. Y tenemos otra rama que es la vena vertebral. Miren acá en el lado izquierdo, tienes a la vena brachiocefálica izquierda, que está a su vez formada por la vena vertebral, que va a ir por las vértebras, que recoge sangre de las vértebras, la vena yugular interna izquierda, la vena yugular externa izquierda y la vena subclavia. Lo vemos mejor. Entonces, en este gráfico yo tengo mi vena brachiocefálica derecha. Mi vena brachiocefálica derecha va a estar formada por esta vena yugular externa, esta vena vertebral y esta vena yugular interna y la vena subclavia. De las venas del tórax y del abdomen, entonces aquí queda un poco más claro. Recordando nuevamente, fíjense, el tronco brachiocefálico derecho, el tronco venoso, la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda. Fíjense ustedes cómo de esta vena brachiocefálica izquierda llega la vena yugular interna, la yugular externa, la vena vertebral y la vena subclavia. Estas tres forman el tronco brachiocefálico izquierdo. Y acá lo mismo en el tronco brachiocefálico derecho cuando me refiero a venas. Sin embargo, cuando yo recolecto sangre, recuerden que las arterias del tórax son ramas que van a ir hacia los músculos intercostales, hacia los bronquios. Lo voy a explicar mejor en un momento, pero en cuanto a las venas, toda la sangre que se recoge de los espacios intercostales, de los músculos intercostales, del pericardio, de todas las estructuras que están en el tórax, va a estar formada por un sistema llamado el sistema ácigos, que está aquí. Es una gran vena, la vena ácigos. Miren aquí ustedes la vena ácigos por detrás, por delante de la columna. Fíjense que acá no tiene nada que ver la vena cava inferior, esta vena cava inferior va a llegar directamente a la aurícula derecha, no tiene nada que ver, pero quiero que caigan en la cuenta que la vena cava superior va a recibir sangre de la pared, de todo el tórax, desde este sistema ácigos. Miren cómo la vena ácigos recolecta toda la sangre y la pone o la desemboca en la vena cava superior. Además de esta vena ácigos, tenemos un par de venas más. La vena hemiácigos, que está en el lado izquierdo, que va a drenar en la vena ácigos. Y tenemos por aquí, no está señalada, pero es una hemiácigos accesoria. Esto lo vamos a ver en un momento, ¿no? Tengo otros gráficos que les va a aclarar la idea. Pasado el diafragma, acá tenemos las venas, la vena cava inferior. Y recuerden, hay una vena porta que no se ve acá, pero que desemboca en el hígado y luego del hígado salen las venas hepáticas que sí van a desembocar en la vena cava inferior. Y lo de las venas es lo mismo, en cuanto si vamos más abajo, tengo ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca común, que va a formar mi vena cava inferior. De las venas del miembro superior es algo parecido. Yo les he puesto un par de videos que les va a ayudar bastante. Resume muy bien en 3 minutos todo esto de las venas.
Pero si nosotros nos ponemos a ver, hay un arco venoso palmar superficial y hay un arco venoso dorsal. De estos arcos venosos, no importa que sea palmar y que vaya luego al dorsal en la mano, quiero que se fijen ustedes que de ahí nacen venas, una al lado externo del antebrazo y una al lado interno. Al lado externo se va a llamar vena cefálica y el lado interno vena basílica. Bien, estas dos venas a nivel del codo se unen en forma de una M y esas son las venas medianas. No hay una vena mediana acá, esta es la vena mediana que va por la parte anterior del antebrazo, pero acá vamos a tener venas que van a unir estas cefálica y esta basílica. Son venas comunicantes. Luego la basílica sigue su rumbo por aquí, por el lado interno del brazo, y la cefálica también. Pero, ahí viene el gran pero, acá estas dos venas que comunican se llaman vena mediana cubital. Por ejemplo, la tenemos acá, la vena mediana cubital o la vena mediana radial. Esos nombres son secundarios. Lo que yo quiero que se fijen que la vena cefálica sigue su camino y, e ingresa por el hombro y se convierte en vena subclavia cuando se une con esta vena llamada la vena axilar, que es rama de la basílica. Del miembro inferior vamos a tener dos sistemas, dos grandes sistemas, eh, un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema superficial va a estar dado por las venas safena, la safena interna, que es esta de aquí, y la safena externa, o llamada también esta safena interna safena mayor y la safena externa safena menor. Fíjense ustedes que la safena interna comienza por detrás, eh, comienza por la pierna, perdón, comienza por la pierna, a nivel del maleolo interno, ¿sí? Por delante del maleolo interno, y luego pasa por detrás de los cóndilos de la tibia y del fémur, y sigue su camino hasta el muslo. Es una vena completamente independiente y desemboca en la vena femoral. En cambio, la vena safena peronea va por la parte de atrás, por acá está, miren, por la parte de atrás, la vena safena peronea, o vena safena menor, safena externa, mejor dicho, y cuando llega por el hueco popliteo se convierte en vena poplitea. Y luego la vena poplitea se convierte en vena femoral. Conceptos de hemodinamia, pues la hemodinamia es la ciencia que va a estudiar el flujo de la sangre. Y esto nos lleva a la definición de presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared arterial. Y acá hay varias formas de medir la presión arterial. Tenemos este manguito donde presionamos las arterias, ¿sí? Insuflamos e insufla el mango automáticamente o lo podemos hacer manualmente y nos da una presión sistólica y diastólica. Sistólica de la fuerza es la fuerza máxima que ejerce el corazón. Esa es la presión sistólica. Y presión diastólica es la fuerza de los vasos, la fuerza de los vasos en reposo. Por eso es en diástole, ¿no? Por eso se llama diastólica. Entonces, aquí la presión arterial diastólica, presión que se mide al final de la eyección de la sangre, por eso es la fuerza de los vasos, y la presión arterial sistólica, presión al inicio de la eyección. Este concepto es fundamental, el de presión arterial media. La fórmula es esta, dos veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica, el resultado entre tres. Les voy a tomar en el examen porque la presión arterial media es el parámetro por el cual nos guiamos para saber si los tejidos están bien perfundidos, para saber si los tejidos tienen una buena presión. Esta presión de 120-80 no es frecuente. Yo puedo tener presión de 119,82 y no estoy, y puedo decir que estoy anormal, o si tengo una presión de 96/75
puedo decir que estoy con la presión baja, eso no es así, ¿no? Lo que más se utiliza es esta presión arterial media, cuyo valor es de 65 mínimo. Y acá tienen un ejemplo, ¿no? Una paciente mujer con presión de 130/80. Yo quiero saber su presión arterial media, 130 por 2 más, perdón, 80 por 2 más la presión arterial sistólica, entre 3,97. Para medir la presión arterial, yo les tengo otras diapositivas donde voy a hablar más al respecto. Por lo pronto sería todo, nos vemos en la siguiente.